meto al link que me mandó a ver si se está viendo. Listo, ya. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su paciencia. Ya estamos aquí en esta tercera conferencia virtual alrededor del tema de la reforma a nuestra ley de propiedad horizontal. Un tema bastante importante para todos nosotros y como ustedes lo dicen en su chat, con muchísima expectativa de saber qué es lo que viene sucediendo con esta reforma al régimen de la propiedad horizontal. Bueno, lo primero es que hasta el momento no se ha aprobado la ley que reforma nuestro régimen de propiedad horizontal. Es decir, hasta hoy, 1 de junio, a las 6:20 p.m., no se ha reformado la ley de propiedad horizontal. Eso es lo primero que debe quedar claro, porque a veces la información nos confunde y tendemos a pensar que porque ya se aprobó en tercer debate el proyecto de ley, entonces ya quedó reformada la ley de propiedad horizontal. No. Toda ley, para convertirse en tal, requiere primero de la presentación de un proyecto ante el Congreso, ser debatido en 4 debates. Nuestro Congreso está dividido en Cámara de Representantes y Senado. Técnicamente se llaman cámaras legislativas y debe tener 2 debates en una cámara y luego 2 debates en otra cámara. Y solamente de esa manera se convierte en ley de la República previa sanción presidencial que ahora lo explicaré. Como lo he dicho, una ley requiere 4 debates. Nuestro proyecto de ley de reforma a la propiedad horizontal ya ha tenido 3 debates en los que ha sido aprobado. Le falta un último debate, aún no ha sido aprobado. Claro, ha recorrido ya muchísimo camino y es muy probable que termine siendo aprobado. Pero quiero dejar claro una vez más, hasta el momento no se tiene aprobación de la reforma a la ley de propiedad horizontal. Dicho esto, entonces volvamos al punto. Como ustedes recordarán, en nuestra primera y segunda conferencia virtual sobre la reforma a la ley de propiedad horizontal, alcanzamos a decir que en la Cámara de Representantes fue presentado el correspondiente proyecto y fue aprobado en su oportunidad. Aprobado tanto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes como en la comisión o la plenaria, mejor, de la Cámara de Representantes. Y logró su aprobación en junio del año anterior. En aquella ocasión se aprobó un proyecto que tenía 79 artículos y que convertía a la nueva ley de propiedad horizontal, porque recuerden que lo que se está aprobando es una adición a nuestra ya existente ley 675 del 2001, que la convertía en una ley de 111 artículos. Eso fue lo aprobado, repito, en la Cámara de Representantes. Sin embargo, cuando se inició el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, el senador ponente, el honorable senador Germán Barrón Cotrino, presentó un proyecto basado obviamente en lo aprobado en la Cámara, pero con algunas supresiones. Es decir, le eliminó varios artículos a ese proyecto de ley. Y pasó de tener 79 artículos, como lo acabo de mencionar, a solamente tener 44 artículos, 45, perdón, para ser más preciso, 45 artículos. Es decir, que el senador Germán Barón Cotrino le eliminó a ese proyecto de ley 29 artículos. No, 29 no, 34 artículos. Aquí estoy con mis matemáticas de abogados. Tenía 79 inicialmente. El proyecto que él presentó solamente dejó 45 artículos, lo cual significa entonces que eliminó 34 artículos del proyecto de ley. Ese proyecto, tal como lo presentó el senador Germán Barón Cotrino, fue incluido en la Gaceta del Congreso, que todos ustedes han tenido la oportunidad de conocer porque
con toda propiedad la incluyó dentro de sus notas, y en todas las que hemos enviado sobre esto hemos enviado el enlace para que ustedes conozcan el texto. La incluyó en la Gaceta del Congreso número 514 del 16 de mayo del 2022. Esa gaceta, que repito, está en nuestro portal web con toda propiedad, que ustedes pueden conocer, contiene ese, llamémoslo así, nuevo proyecto de ley. Pero ¿qué es lo importante? No lo que ha presentado el senador, sino lo que quedó aprobado el día de hoy, porque hoy, 1 de junio, en la Comisión Primera de el Honorable Senado de la República, fue aprobado en tercer debate el proyecto denominado 511-2021 Senado, 301 de 2020 Cámara, y fue aprobado por la comisión por unanimidad. No solamente lo que presentó el senador ponente y que incluyó en esa gaceta que les he comentado, sino que se le hicieron varias modificaciones a lo presentado por él. Voy a, en resumen, decir entonces que hoy fueron aprobados 46 artículos del proyecto de ley. Es decir, el proyecto de ley hoy en día tiene 46 artículos, ya solo 46. Y fueron aprobados en su totalidad como se presentaron por el senador, salvo algunas modificaciones que mañana ustedes tendrán la oportunidad de conocer el texto en nuestro portal web con toda propiedad. Mañana lo publicaremos, pero que hoy haremos un pequeño análisis de qué fue lo que se aprobó. Lo primero es que el artículo 1 de la ley, obviamente, que tiene como objeto modificar la ley 675, pues obviamente fue aprobado. Pero lo que constituía el artículo segundo del proyecto inicial, que era modificar en una partecita muy pequeña el objeto de la ley de propiedad horizontal, incluyéndole la frase: al régimen de propiedad horizontal podrán ser sometidos los inmuebles o predios resultantes de las diferentes actuaciones urbanísticas localizados en suelo urbano o rural del respectivo municipio, distrito o territorio colombiano, quedó eliminado. Es decir, el artículo segundo del proyecto inicial fue eliminado. Al igual que también fue eliminado el artículo tercero del proyecto inicial, que consagraba los principios orientadores de la ley de propiedad horizontal. Consideró el Senado que no era necesario desgastarse en este artículo, puesto que ya nuestra ley de propiedad horizontal contiene los principios orientadores de la misma, y los demás principios que querían incluir ya existían en otro tipo de normas, como la Constitución Política o el Código Civil, etcétera, y que por tanto era totalmente innecesario hacer un nuevo articulado. Lo que sí se incluyeron fueron nuevas definiciones que tienen que ver con el régimen de la propiedad horizontal. Y se hicieron algunas modificaciones a esas definiciones que ya venían incluidas en el proyecto desde la Cámara. Entonces, por poner un ejemplo, se modificó la palabra acto administrativo, o mejor, el término acto administrativo de aprobación de los planos de propiedad horizontal, y se cambió por el texto acto de aprobación de los planos de propiedad horizontal. No nos vamos a desgastar en esta conferencia en leer artículo por artículo y definición por definición, sino que simplemente vamos a resaltar qué fue lo que se aprobó de cada uno de estos textos, que es lo más importante de lo que se aprobó. Entonces, como les digo, ese artículo ya, que no es el tercero, sino el segundo del proyecto, es el que contiene nuevas definiciones. Voy a leer solamente los títulos de esas nuevas definiciones que trae este proyecto de ley. Si se aprobara, tendríamos entonces nuevas definiciones en el régimen de propiedad horizontal de acto de aprobación de los planos de propiedad horizontal. Tendríamos una nueva definición de lo que es una administración de propiedad horizontal, y también tendríamos una nueva definición de administrador de propiedad horizontal. Tendríamos una definición que hoy sufrió bastantes modificaciones, porque el proyecto inicial se va presentado de una forma, con agrupación de lotes o propiedad horizontal por niveles, y hoy en la comisión
se presentaron unas modificaciones que finalmente fueron aprobadas. Entonces, el texto que aparece en la Gaceta ya no es el mismo que fue aprobado hoy. Lamentablemente, pues, esta conferencia no nos permite compartir con ustedes en este momento ese texto, pero quiero que sepan que esta conferencia la van a poder volver a ver y que contarán con el texto a partir de mañana porque se publicará en nuestro portal web con toda propiedad. Hay una nueva definición entonces para agrupación de lotes o propiedad horizontal por niveles. Hay una nueva definición para área privada construida. También hay una nueva definición para área privada libre, para área restante o futuro desarrollo, para área total de la unidad, para área total privada, para áreas susceptibles de ser sometidas al régimen de propiedad horizontal. Continuará la misma definición de bienes comunes, pero se creará una nueva definición de bienes comunes de uso exclusivo, así como bienes comunes de uso y goce general. Para la definición que ya existía de bienes comunes esenciales, se crean algunas modificaciones y hay un nuevo término que se denomina bienes comunes sectorizados. La definición que ya existe de bienes privados o de dominio particular también sufre algunas modificaciones, al igual que sufre modificaciones la definición de coeficientes de copropiedad. Conjunto de lotes sin englobar también es una nueva definición que contiene la ley, y a la definición de conjunto que contiene ya nuestra ley de propiedad horizontal también se le incluyen nuevos términos. Se crea la definición de copropietario, la definición de decisión de contenido económico, la definición de decisión de contenido no económico, de delegado, de edificio. Se incluye un nuevo término en expensas comunes necesarias. Se crean la definición de modalidades de propiedad horizontal. Se hace una modificación en la definición de módulos de contribución y se crea la definición multijunta o asamblea general de copropietarios de primer nivel, que también hoy sufrió bastantes modificaciones en nuestro régimen de propiedad horizontal. Vamos a hacer una cosa porque de verdad que está resultando bastante aburrida esta conferencia sin que ustedes tengan el texto. Entonces, en este momento voy a pedir que nos suban el texto a nuestra página de Con Toda Propiedad para que ustedes que están disfrutando en directo en este momento de esta conferencia puedan contar con él. Vamos entonces a pedir que nos añadan ese texto y ustedes de esa manera van a tener el enlace que les vamos a hacer llegar a través del chat de esta conferencia para que puedan ir siguiendo el texto en la medida en que yo lo voy leyendo. Permítanme unos segundos para que ustedes puedan conocer. Y es un texto además que contiene el paralelo de la ley 675 actual con lo aprobado hoy en la comisión primera del Senado en tercer debate de la reforma. Me dan un segundo porque quiero esperar a que me den vía libre, que me digan que ya tenemos el texto para podérselos enviar a ustedes y que de esa manera ustedes me puedan hacer el seguimiento respectivo. Entonces, estoy esperando para poder continuar con la conferencia de esta manera. Ya me van a enviar el texto que ustedes podrán ir consultando para que puedan ir siguiendo el mismo. Denme un segundo que me envíen el enlace para que ustedes lo puedan tener. Bueno, aquí ya me acaba de llegar el enlace. Vamos entonces a enviárselos a ustedes al chat. Aquí lo voy a enviar en este momento. Este es el enlace. Ustedes dan clic en ese enlace. Por favor, me confirman que han podido ingresar a él. Simplemente dando clic en el enlace que les acabo de enviar, para que puedan estar viendo el mismo texto que yo vengo leyendo. Henry, si me colaboras y me confirmas, o alguno de los participantes me confirma que ya están pudiendo abrir el enlace y empezar a pasar página por página. Tengan en cuenta que nuestra página les muestra, nuestro portal web les muestra página por página. Ustedes abajo, en la parte de abajo, digámoslo así, de la página, tienen unas flechitas. Entonces ustedes en esas flechitas van dando
para ir adelantando o para ir retrasando. Y de esa manera podrán leer el texto. Perfecto. Entonces ahora sí me voy a sentir un poco más cómodo leyendo con ustedes. No es que lo vaya a leer, sino para que podamos hablar de lo mismo. Entonces, simplemente para que se ubiquen, ustedes tienen su primera hoja. En la primera hoja les leí que el artículo primero era el objeto de la ley. Luego les dije que el artículo segundo, que contenía una modificación al objeto de la ley misma, fue eliminado. Por eso lo van a ver en verde y tachado, porque todo eso que está en verde, resaltado en verde y tachado, ya no hace parte del proyecto. Ya lo eliminó la comisión primera en tercer debate. Entonces, todo eso que ustedes ven en verde, resaltado, tachado, ya no hace parte del proyecto. Por eso lo voy a pasar rápido. La segunda, voy a la tercera página, llego a la cuarta página y ahí sí ya empieza lo que se aprobó hoy. Van a ver el texto en amarillo en la segunda columna. Ubíquese en la segunda columna. La primera columna es nuestra ley 675 tal y como está. Así está y está vigente hoy. La segunda columna es la que contiene el proyecto de ley. Lo que están viendo en amarillo es porque al haberse suprimido 34 artículos del proyecto, pues obviamente la nomenclatura cambia. Entonces ya, si se suprimieron los artículos 2 y 3, pues obviamente que ya el que era cuarto antes ya no es 4, sino que es 2. Entonces por eso lo ven en amarillo. Ya esta es la nueva nomenclatura del proyecto, artículo 2. Lo que ven resaltado en azul es lo que quedó aprobado hoy. Eso fue lo que se cambió hoy. Y lo demás, pues ya hace parte del texto aprobado. Entonces lo que hicimos poner esos colores para que ustedes puedan tener adecuado acceso a ello. Entonces ahí, repito, son cada una de las definiciones que ya les dije cuáles existían. No voy a parar nuevamente en eso para que no perdamos el tiempo, pero ustedes van a poder ir viendo las definiciones, cómo quedaron, cómo se fueron modificando las definiciones. Para quienes tienen la expectativa de que analicemos cada uno de esos puntos, pues ustedes entenderán que si nos ponemos a analizar artículo por artículo en esta conferencia, no vamos a acabar. Luego haremos una conferencia en la medida en que se apruebe en cuarto debate, si se aprueba en cuarto debate, porque si no se aprueba, pues ¿de qué sirve ponernos a analizar punto por punto? Esta conferencia lo que busca es irles contando cómo va el proyecto, qué se suprime, qué se incluye nuevo, y ya cuando el proyecto esté aprobado, pues ahí sí haremos conferencias para analizar capítulo por capítulo de este proyecto. Entonces les decía que esas son las definiciones que ustedes van a poder encontrar. Cuando las ven en rojo y en itálica, es decir, la letra así como de lado, es porque eso es lo nuevo que contiene el proyecto. Lo que ven en negro es lo que ya existe en la ley, por eso le llamamos paralelo, porque lo que hicimos fue tomar la ley que ya existe, ponerla en letras negras y a su lado en letras rojas ponerle todos los textos nuevos que le quieren incluir. Entonces, todo esto lo ven aquí. Y repito una vez más, lo que ven en verde, resaltado en verde, fue lo que se modificó. Bien sea para aprobarlo o para eliminarlo. ¿Cómo lo distinguen? Porque no está tachado. Lo que esté tachado es lo que se eliminó del proyecto cuando se presentó a tercer debate. Lo que está en letras sin tachar es lo nuevo que se presentó en ese mismo proyecto. Y lo que está en azul es lo que se presentó hoy y quedó aprobado hoy. Entonces ya tenemos las definiciones, todas estas nuevas que se han creado, estas definiciones, aquí en Multijunta, por ejemplo, que ustedes podrán seguir, les repetía que se aprobó mucho, pero ya salgámonos del punto de las definiciones y vámonos al artículo tercero. El artículo tercero se mantuvo exactamente igual a como estaba planteado en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, que es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la propiedad horizontal. Lo van a ver en rojo ese artículo tercero, porque, repito una vez más, es novedoso para la propiedad horizontal. Esto haría parte de la reforma que se hace a la propiedad horizontal, que es incluir la obligación a las propiedades horizontales de hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre otras cosas, crear métodos donde los propietarios puedan acceder a la información que mantendrá colgada en una nube. Es decir, la queja que tenemos los propietarios de que es que la administración no da información, esta ley obligaría a que toda la información de la propiedad horizontal esté alojada en una nube a la cual tengan acceso todos los propietarios del edificio o conjunto. El artículo cuarto, que ahora es el cuarto del proyecto, que busca modificar
el artículo 5º de la ley 675, que es el contenido mínimo de la escritura del reglamento de propiedad horizontal, hoy también sufrió algunas modificaciones porque se le eliminó la parte del numeral séptimo que dice: no obstante, la asamblea o la multijunta, con la aprobación de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad, podrá modificar las actividades permitidas sin necesidad de reformar la escritura. Eso quedó eliminado. Esa era una queja que se estaba dando, diciendo que sin reformar el reglamento se podía cambiar el uso o las actividades permitidas en los bienes privados. Y esto pues violentaba lo que conocemos hasta el momento, de que cuando se adquiere un inmueble, se adquiere con un uso, y que ese uso, si se quiere modificar, debe hacerse a través de una reforma al reglamento aprobada con el 70% de los coeficientes. Este proyecto buscaba que se pudiera modificar ese uso aún sin modificar el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, esa partecita quedó eliminada. Y ya se ve eliminado cuando se presentó el proyecto, el numeral 9 de ese artículo, que decía: en el caso de las propiedades horizontales construidas con el propósito exclusivo de prestar servicio de hospedaje o alojamiento, tal característica deberá consignarse de manera explícita en la escritura del reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué se eliminó eso? Porque este proyecto ya se eliminó todo aquello que tiene que ver con el uso de vivienda como vivienda turística. Es decir, la posibilidad que tenían, o que tienen mejor, porque hay que ser claro que aún la tienen, los propietarios de rentar sus inmuebles por cortas temporadas, es decir, por temporada de menos de 30 días. Quiero aclarar, la tienen, pero siempre y cuando en el reglamento de propiedad horizontal se permita ello. Es decir, aquellas copropiedades que ya tienen un reglamento en el que se incluye la posibilidad de rentar los inmuebles por cortos periodos, alojamiento como vivienda turística, es legal que lo haga. Pero aquellas copropiedades donde el reglamento aún no dice eso, es completamente ilegal esa actividad. Este proyecto de ley estaba buscando incluir una norma que dijera que desde la publicación de la nueva ley, desde que se entrara en vigencia, todos los propietarios podían alquilar como vivienda turística sus inmuebles, y que solamente podría estar prohibido en aquellas copropiedades en las que se reformara el reglamento, incluyendo esa prohibición. Es decir, de un día para otro, simplemente con la aprobación de la ley, todos aquellos inmuebles que no podían utilizarse como vivienda turística iban a tener vocación de convertirse en vivienda turística. O sea que el uso con el que habían comprado los inmuebles hace muchos años iba a cambiar solamente por efectos de la ley. Eso se eliminó del proyecto. Quiero ser muy claro. Hay unos intereses enormes en que eso se vuelva a incluir. Hoy, al final del debate, cuando ya se va aprobado todo y obviamente se va aprobado excluir esa norma, llegó un representante de la Cámara y manifestó su interés porque la Comisión Primera incluyera nuevamente en el proyecto la norma que, como lo expliqué hace un momento, permitiría, desde la aprobación de la ley, utilizar todos los inmuebles como vivienda turística, y que tuvieran que ser las asambleas las que se reunieran para prohibir. La comisión, con 11 votos a favor y solo 2 en contra, decidió mantener la eliminación del artículo. ¿Por qué digo la eliminación del artículo? Porque no pueden olvidar que cuando se aprobó el segundo debate en la Cámara, ese artículo se incluyó. Es decir, la Cámara de Representantes incluyó un artículo en el proyecto de ley que, si hubiera continuado su aprobación, habría hecho que, al entrar en vigencia esta nueva ley de aprobarse, permitiría a todos los propietarios empezar a alquilar sus inmuebles como vivienda turística por solo efecto de esa ley, y la copropiedad que no quisiera permitirlo tendría que reunirse a reformar su reglamento con el voto favorable del 70% de los propietarios. Pues ese artículo, como fue aprobado en la Cámara, fue eliminado hoy por la Comisión Primera del Senado, porque lo excluyó, y todo lo que tiene que ver con eso lo excluyó del proyecto. Pero decía hace un momento, quiero ser claro, hasta el momento no se puede decir que quedó eliminado, porque es que le falta un debate a la ley. Y en ese nuevo debate que se haga de la ley, eventualmente podría incluirse una vez más ese artículo, máxime cuando ya en la Cámara había sido aprobado. Entonces, quiero dejar eso claro. A la ley le falta un debate ante la plenaria del Senado, y es posible que en esa plenaria del Senado se reviva el artículo que hoy
fue excluido. Ustedes están diciendo, bueno, ¿y cómo así que se aprueba y luego se saca? Así se hacen las leyes. Eso no es ilegal. Los proyectos se discuten y en medio de las discusiones, en cada una de las sesiones, bien sea la comisión o la plenaria, se le pueden excluir o incluir nuevos artículos. Lo importante es que quede aprobado. Obviamente, como va a haber una discrepancia entre lo que se aprobó en la Cámara y lo que se aprobó en el Senado, finalmente tiene que haber una comisión de conciliación. Entonces, si esa comisión de conciliación lo discute, podría incluirse o no el artículo, y por eso es que yo les digo que aún no se puede decir que ya el artículo se excluyó. Eso solamente lo sabremos el día que definitivamente se apruebe en cuarto debate la ley por la plenaria del Senado. Y aquí quiero hacer la cuña. ¿Hasta cuándo hay plazo para que se apruebe este proyecto de ley? Hasta el próximo 20 de junio. Antes del 20 de junio debe ser aprobado el proyecto de ley. Si no se aprueba antes del 20 de junio, se archiva el proyecto porque ya cumple la legislatura para la que fue presentado. Entonces, el último plazo que tiene este proyecto de ley es el 20 de julio. No significa que todo lo que se ha adelantado se vaya a perder, porque en otras ocasiones, recuerden ustedes que esta ley 675, que es del 2001, o sea, hace casi 21 años, se empezó a modificar desde el año siguiente, desde el 2002 ya había proyectos de reforma, pero nunca una reforma había tenido tanto debate, tanto interés y había avanzado tanto. Me refiero a una reforma a la ley de propiedad horizontal. Nunca había avanzado tanto como esta. Entonces, si eventualmente la plenaria del Senado no discutiera este proyecto antes del 20 de junio, muy seguramente se volverá a presentar en la próxima legislatura, muy seguramente. Pero si ustedes me lo preguntan a mí, a Gustavo Martín, aquí no voy a hablar por nadie, solamente hablar por mí, yo pienso que el proyecto va a ser aprobado, porque la Comisión Primera del Senado le dedicó 3 sesiones a este tema para discutirlo, para aprobarlo, se pusieron de acuerdo en algunos artículos y ya lo aprobó. Y si hizo eso la Comisión Primera es porque está segura de que hay ambiente en el Senado, en la plenaria, para que sea presentado en estos 19 días que faltan. Entonces, no creo que la Comisión Primera hubiera dedicado tiempo a discutir esto, siendo una comisión tan importante porque es la Comisión Constitucional, no le hubiera dedicado tiempo a esto sabiendo que no iba a alcanzar. Lo más seguro es que haya ambiente en la plenaria del Senado para presentar el proyecto y pensaría yo que el proyecto va a alcanzar a ser aprobado. Puede que me equivoque, no me pregunten que alguien me ha dicho eso, no. Yo estoy hablando simplemente de una mera percepción que tengo. Yo no vengo aquí a decir, no, es que yo conozco a los senadores y yo sé que me han dicho no. Pero pensaría yo que si lo hicieron es porque hay ambiente y va a ser muy seguramente aprobado este proyecto. Yo no voy aquí a decir si es conveniente o no es conveniente porque yo no soy senador. Es decir, a mí de nada me sirve venir a criticar y a decir, no, es que este proyecto está mal, este proyecto está bien. No, cuando se tenía que hacer ya se hizo, ya eso se habló. Es probable que se pueda argumentar ante algunos senadores que podrían manifestar su preocupación de que esto quede aprobado, pero la realidad es que quienes lo van a aprobar son ellos o no lo van a aprobar o lo van a archivar. Entonces, volviendo al tema, quiero entonces decir, por ahí veo que hay preguntas, pero la verdad, yo les soy sincero, yo no les estoy poniendo todas las preguntas. Están perdiendo el tiempo haciendo las preguntas porque al menos yo no las voy a responder. Y pues yo con todo respeto digo que si van a hacer un debate entre ustedes en el chat, para entre ustedes conversar y darse respuesta a las preguntas, pues perdemos el objeto de la conferencia, ¿no? Porque supuestamente para eso hay un conferencista aquí que es el que está hablando. Entonces, si alguien responde preguntas en el chat, no es bajo mi responsabilidad. Es decir, quien esté respondiendo preguntas en el chat, tenga la absoluta certeza que no es alguien de con toda propiedad, sino que seguramente algunos de ustedes que quieren dar sus opiniones. Pero yo los llamaría más bien a que en lugar de distraerse con el chat, le pusiéramos más atención a la conferencia. Entonces les decía yo que se suprimieron varios de los artículos y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo en cada uno de los puntos. Ustedes ya tienen acceso a este mismo documento que no están viendo en pantalla, pero que es el que yo estoy leyendo. Ustedes también lo tienen y mi sugerencia es que me sigan en la lectura, no párrafo por párrafo, porque no lo voy a leer, sino al menos artículo por artículo. Bueno. Otro artículo que se mantuvo en el proyecto
es el artículo quinto, hoy se llama quinto, que modifica el artículo séptimo de la ley 675 del 2001, que se refiere a los conjuntos integrados por etapas. Se le cambia el nombre, ya no se llama conjuntos integrados por etapas, sino propiedad horizontal por etapas, y se le modifican algunas de sus normas. Ustedes lo van a ver ahí, insisto, yo no voy a leer el artículo, solamente les estoy contando dónde es que hay cambios, ya en su oportunidad analizaríamos cada uno de los artículos. Entonces, repito, a ese artículo séptimo, que es el que regula los conjuntos integrados por etapas, se le hacen varias modificaciones en este proyecto. También se crea un nuevo artículo, que es tal vez de los que ha generado algunos de los debates, porque se habla de que es ilegal, de que es inconstitucional. Yo particularmente no pienso que así sea, por el contrario, pienso que es una regulación que el legislador tiene todas las facultades de crear, y es el que está en el artículo sexto del proyecto, que crea el artículo 7A de la ley de propiedad horizontal, y se va a dedicar a regular la propiedad horizontal por niveles. Hoy ese artículo no es el mismo que se incluyó, o no es el mismo que se aprobó por la Cámara, ni es el mismo que se incluyó en el proyecto por el senador ponente. Hoy sufrió varias modificaciones ese artículo, y otro que les voy a mostrar, porque se hicieron algunas precisiones sobre las propiedades horizontales de primer nivel. ¿Y qué es eso de las propiedades horizontales de primer nivel? Lo primero es que quiero aclarar que nosotros conocemos hoy la propiedad horizontal como un lote o un conjunto de lotes donde se levantan varias unidades privadas. Pero en medida que los desarrollos urbanísticos se hacían más interesantes en Colombia, se empezó a generar la posibilidad de que dentro de una propiedad horizontal existiera otra propiedad horizontal. Es el caso de las zonas francas o el caso de los centros comerciales. Voy a hablar de los centros comerciales primero y luego de las zonas francas. ¿Ustedes han visto centros comerciales donde de un momento a otro levantaron una torre y es un hotel? ¿O de un momento a otro levantaron una torre de oficinas? O sea, originalmente el centro comercial no era así, pero con el desarrollo urbanístico crearon hoteles o edificios de oficinas dentro de los centros comerciales. Resulta que ese lotecito donde está ubicado el edificio de oficinas permitió que ese edificio de oficinas, que no hacía parte como tal del centro comercial, sino de quien adquirió ese pedacito de lote, llamémoslo así, también sometiera a propiedad horizontal ese edificio de oficinas o ese hotel. Y entonces quedó una propiedad horizontal dentro de otra propiedad horizontal. La legislación hoy quiere regular eso y llamarlo propiedades horizontales de primero, segundo, tercer y los niveles que se den. Lo mismo de las zonas francas. Las zonas francas son grandes extensiones de terreno donde pues cada uno compraba un lote distinto muy grande, y dentro de ese lote creaba propiedades horizontales a su vez. Entonces, la zona franca compraba, repito, un lote y ahí hacía un edificio de oficinas o hacía un número de bodegas determinado. Entonces, lo que se hace es una propiedad horizontal grande, es la que se llama de primer nivel, y unas propiedades horizontales más pequeñas dentro de ellas. En parcelaciones también conocimos lo mismo, parcelaciones de grandes extensiones que a su vez tenían dentro de ellas conjuntos residenciales. Entonces, lo que se hace ahora por la legislación es decir, mire, va a haber un reglamento general para la propiedad horizontal de primer nivel y va a haber unos reglamentos de propiedad horizontal individuales para las propiedades horizontales de segundo e incluso de tercer nivel, si es que dentro de esa propiedad horizontal de segundo nivel se hace otra. Y van a haber unas multijuntas. Y la multijunta es la reunión de toda la asamblea de la propiedad horizontal de primer nivel. Y vamos a seguir conociendo las asambleas como las conocemos en las de segundo o tercer nivel. Pero, insisto, eso operará en aquellas grandes extensiones. Ya hoy, por ejemplo, se puso un límite de 2 hectáreas como mínimo de terreno para hablar de propiedades de primer nivel, o 2.000 unidades de vivienda. Para poder hablar de propiedad horizontal de primer nivel, tiene que tener unas características, y una de esas es ser una extensión de más de 2 hectáreas o más de 2.000 unidades privadas. Las demás seguirán siendo las propiedades horizontales tal como las conocemos, igualito a como las conocemos. Y no habrá multijunta, sino asamblea general de propietarios. Bueno, doña Norma, yo le quiero pedir un favor inmenso, de verdad.
Este es un evento académico, me refiero a doña Norma Garavito. En este evento usted no va a encontrar eco de las quejas sobre los problemas que se presentan con la propiedad horizontal. Probablemente en otro escenario usted encuentre eco de esto, pero aquí estamos haciendo un análisis académico. Aquí no estamos hablando de si los administradores son buenos o son malos, de si los abogados somos buenos o somos malos, pero de verdad que yo sí les pido que nos ubiquemos un poco en lo que es Con Toda Propiedad. Con Toda Propiedad no es un centro de debate, ni es un centro de quejas, y como ustedes dicen, ustedes pueden opinar libremente en el chat. Mire, ustedes tienen derecho a opinar, lo que pasa es que uno tiene que saber el escenario donde opina, y ese es un escenario académico. Entonces, lo que ustedes opinen ahí, no van a encontrar quien se lo responda, o si se lo responden, se va a convertir en un diálogo entre ustedes dos, o tres o cuatro que quieran hacer eso, y van a hacerle perder la concentración a los demás. Entonces, yo no les voy a cerrar el chat, ni les voy a prohibir que lo hagan, les hago la sugerencia respetuosa de que más bien dediquen esta hora que nos queda a poner un poco de atención en la parte académica y pues si tienen quejas contra los administradores y toda esta cosa, pues busquen después un escenario diferente donde hacerlas. A mí es el primero que me distrae el chat. Yo trato de no distraerme, pero entiéndame que tengo la pantalla y pues ese movimiento me distrae. Les ofrezco excusas por lo que está pasando, pero de verdad me gusta expresarme de una manera un poco más clara. Bueno. También se crea un artículo 7b que se refiere a el contenido del reglamento de propiedad horizontal y haciendo relación con la propiedad horizontal en general. Digamos que este es complementario porque antes era para las propiedades de primer nivel, pero ahora se va a referir en general porque el título ya no es del contenido del reglamento de propiedad horizontal de primer y demás niveles, sino simplemente del contenido del reglamento de propiedad horizontal. Y en el artículo 8 del proyecto, que busca modificar coincidencialmente el artículo 8 de nuestra ley actual de propiedad horizontal, referida a la certificación sobre existencia y representación legal de la persona jurídica, se mantiene lo ya aprobado por la Cámara de Representantes. Ahí no hay modificación. Sin embargo, en el texto que ustedes tienen van a ver las modificaciones que se están proponiendo, que ya vienen aprobadas en tercer debate, en relación con la inscripción del representante legal y la obligación de entregar copia o entregar esa representación o esa actualización con mayor celeridad por parte de las alcaldías. El artículo 9 también se mantiene exactamente igual, el que busca modificar el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, se mantiene igual a lo ya aprobado, no igual a lo que existe, obviamente, porque en este proyecto se le incluye un parágrafo 2 en relación con la posibilidad que se tiene de aprobar por parte de los propietarios de una propiedad horizontal diferente a la residencial, de que esa propiedad horizontal sea administrada por un tercero. Ustedes podrán leer la norma con mayor extensión, porque está ahí, se incluyen los parágrafos 2, 3, 4 y 5. Se incluyen 4 parágrafos sobre esa normatividad. El proyecto, como había quedado aprobado en la Cámara, traía un artículo 12 sobre exclusión de la propiedad horizontal cuando esta tenía zonas de cesión de uso público. Ese artículo fue eliminado. Se eliminó por esta comisión primera, en este tercer debate, ese artículo. Ya no existe. Lo mismo, se eliminó una reforma que quería hacerse al artículo 15 para incluir alguna normatividad sobre los seguros de las zonas comunes. Eso también ya quedó eliminado. Es decir, los seguros, si se aprueba el proyecto, seguirán siendo exactamente los mismos como los conocemos. Entonces, en eso no habrá modificación porque la que se pretendía hacer quedó excluida del proyecto. Repito, la Cámara había aprobado en 2 debates unas modificaciones al artículo sobre los seguros, incluyendo unas nuevas modalidades de seguros en la propiedad horizontal, una serie de obligaciones, pero hoy la comisión primera eliminó, o mejor, aprobó eliminar ese texto tal como lo solicitaba el ponente del proyecto. Luego ya viene
el artículo 10, así se llama el nuevo artículo del proyecto, que pretende modificar el artículo 16 de la ley 675 referente a la identificación de los bienes privados. Nuestro artículo 16 contiene la identificación de los bienes privados, pero esta modificación curiosamente es justamente para eliminar lo que pretendía el proyecto. Es decir, el proyecto había incluido un parágrafo tercero que decía los bienes privados o de dominio particular que hagan parte de la propiedad horizontal deben ser accesibles para las personas con discapacidad. La accesibilidad debe estar prevista en los planos y debe ser certificada al momento de la entrega. Resulta que todo el proyecto de reforma pretendía que la propiedad horizontal se preocupara más por la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y ese proyecto estaba creando normas específicas en la ley de propiedad horizontal al respecto. El ponente considera que esas normas ya existen en Colombia, en regulaciones distintas, en normatividad diferente, y que por tanto no correspondía con la técnica legislativa incluir esas normas en un régimen de propiedad horizontal. Y por tal razón, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de las personas con discapacidad que se pretendía llevar a la propiedad horizontal quedó eliminado del proyecto. Quiero ser claro, no es que se elimine la obligación de las propiedades horizontales de crear espacios accesibles para las personas con discapacidad. Lo que se pretendió es que se elimine del proyecto para que la regulación solamente sea aquella que ya existe en Colombia sobre el tema. Entonces ustedes van a ver en ese documento que al que les dimos acceso en nuestra página, varios apartes resaltados en verde tachados que se refieren a lo que quería regularse sobre accesibilidad en la propiedad horizontal. El artículo 17 de nuestra ley de propiedad horizontal actual, la vigente, pretende ser modificado por el artículo 11 del proyecto. Ustedes lo van a ver ahí en amarillito, el artículo 11 del proyecto. Y esa modificación tiene que ver con la posibilidad de que al momento de venderse los inmuebles que están hipotecados por el propietario inicial, se puedan hacer diferentes figuras jurídicas para darle tráfico a esos inmuebles y que la hipoteca obviamente no recaiga sobre quien compró y si haya la posibilidad de que el propietario inicial siga respondiendo por esa hipoteca frente al banco. El artículo 12 del proyecto, que se mantiene, tal como venía de la Cámara, es el que busca crear un nuevo artículo llamado 19A, que regula las modificaciones a los bienes comunes. Dice, en el evento de existir modificaciones arquitectónicas a los bienes comunes que varíen las condiciones comerciales del ofertado, ello deberá ser aprobado por la entidad competente y deberá informarse de dicha circunstancia a los compradores. Tiene que ver cuando hay un proyecto nuevo y le hacen modificaciones porque quedan obligados los constructores a eso. Pues ya tienen que informárselo a los compradores porque eso, no informarlo, conllevaría la violación del Estatuto del Consumidor. Realmente la norma ya existía, pero pues la quieren incluir en el régimen de propiedad horizontal. El artículo 13 del proyecto busca modificar nuestro artículo 24 del régimen de propiedad horizontal, que se refiere a la entrega de los bienes comunes. Él había sido aprobado con varias modificaciones en relación con la entrega de los bienes comunes por la Cámara, pero primero en el proyecto se pretende eliminar una partecita que dice de ese proyecto, como ha sido aprobado, los bienes comunes deben ser accesibles para las personas con discapacidad desde el momento de su entrega, como lo expliqué hace un momento. Y hoy se le hicieron varias modificaciones para poder incluir la posibilidad de que participe la multijunta o la asamblea de la propiedad horizontal de primer nivel o de segundo nivel en la entrega de los bienes comunes según corresponda de qué bienes comunes se está hablando de entregar. El artículo 14 del proyecto se mantiene de la misma forma como estaba antes para incluir el artículo 24A a la ley de propiedad horizontal sobre la entrega de los bienes comunes de las propiedades horizontales por etapas. Ya tendremos la oportunidad de referirnos a cómo se pretende que quede el régimen de entrega de los bienes comunes. Se quiere crear toda una reglamentación sobre la entrega de los bienes comunes por parte del constructor a los copropietarios, a la multijunta, a las asambleas, a los administradores definitivos
que deben ser distintos a ese administrador provisional. Y no solamente se quiere incluir el artículo 24A, sino que se quiere incluir el artículo 24B, que guarda relación con la entrega en concordancia con los planos aprobados. Ese artículo, como quedó aprobado hoy, eliminó un inciso, es decir, un párrafo que había aprobado la Cámara en pleno, que es: los planos de propiedades horizontales deben prever que su infraestructura sea accesible física y comunicativamente para las personas con discapacidad, tal como lo anticipé. Y hoy también se modificó una partecita que dice: de encontrarse discordancias entre lo descrito en los planos de propiedad horizontal aprobados por la autoridad competente y el reglamento de propiedad horizontal, deberá procederse con el ajuste respectivo del reglamento. Antes decía que se entendería que cualquier discrepancia entre los planos aprobados y el reglamento prevalecerían los planos, pero consideraron hoy que pues no solamente deben prevalecer los planos, sino que debe ser una obligación del constructor modificar el reglamento de propiedad horizontal, que no puede simplemente entregar el reglamento que diga algo distinto a lo que dicen los planos, sino que si eso se detectara, sería obligación de él reformar el reglamento de propiedad horizontal. ¿Con qué objetivo? Pues con que la propiedad horizontal quede como corresponde y que ese costo no lo tengan que asumir las propiedades horizontales una vez entregadas. También se incluye, y no tuvo ninguna modificación hoy, pero sí en lo que había planteado el ponente, el artículo 24C, que contiene el procedimiento en caso de renuencia a recibir o entregar los bienes comunes de uso y goce general. Quedó aprobado exactamente como venía de la Cámara, solo eliminando la parte relacionada con la accesibilidad de personas con discapacidad. Y como lo anuncié, son varios los artículos que se quieren crear para la entrega de los bienes comunes, que es el 24D, referente a los procedimientos administrativos y judiciales en la entrega de esos bienes comunes, y finalmente el 24E, que tiene que ver con la designación y régimen de incompatibilidades del perito. Eso quedó tal como venía de la Cámara. Y un último artículo, que es el 24, no, último no, qué pena, estoy confundido, basta el 24H, es decir, se quieren incluir varios artículos referentes a la entrega de los bienes comunes. El 24F, que tiene que ver con las certificaciones por parte de terceros en la entrega de bienes comunes. Sí se elimina, tal como venía del proyecto, quedó eliminado el 24G, que dice sanciones por el incumplimiento de los deberes de entrega de los bienes comunes por parte del propietario inicial. Se eliminan esas multas que se puedan imponer por las alcaldías según el proyecto. Y queda un artículo que no tiene que ver con la entrega, pero sí con las obligaciones de los propietarios de bienes privados respecto de los bienes comunes, que es un artículo 24H que se quiere crear en el régimen de propiedad horizontal. Se mantiene, tal como venía de la Cámara, el artículo 35A, que se refiere a la actividad contractual. Dice el artículo: en los procesos contractuales que se adelanten en la propiedad horizontal, deberán seguirse los principios de transparencia, publicidad, economía y planeación. Cuando un propietario o más lo soliciten, previo a la contratación, deberá considerarse una pluralidad de cotizaciones a fin de escoger la más favorable a la propiedad horizontal. En eso pues se ha insistido mucho sobre la pluralidad de cotizaciones y la transparencia en los procesos de contratación. El artículo 22 del proyecto, el que es ahora el artículo 22 del proyecto, dice contener una modificación del artículo 37 de la Ley de Propiedad Horizontal. Yo no la he visto. La verdad es que yo leo el artículo 37 tal como está presentado y a mí me parece exactamente igual al artículo 37 de nuestra Ley de Propiedad Horizontal. Pero si alguien me ayuda y me dice que la diferencia existe, yo les agradecería para que me lo hagan saber. El artículo 23, que ahora es el 23 del proyecto, tiene una modificación para el artículo 41 de nuestra Ley de Propiedad Horizontal vigente, que tiene que ver con las reuniones de segunda convocatoria. Si ustedes me están siguiendo en los documentos, van a ver que ese artículo 23 transcribe el artículo 41 de las reuniones de segunda convocatoria, y la diferencia está en que hoy en día las reuniones de segunda convocatoria podrán hacerse con cualquier número plural de propietarios que asistan. Si se asisten 3, 5 propietarios y ellos equivalen al 4, al 5% de coeficientes, se hace la asamblea de segunda convocatoria. De segunda convocatoria, recuerden que es cuando se convoca en primera y no hay quórum suficiente. Este artículo lo que pretende incluir es que no sea posible con cualquier coeficiente hacer la reunión de segunda convocatoria, sino que se requiera al menos
un número de propietarios que represente el 20% del total de coeficientes. El artículo 24 del proyecto hoy, que pretende modificar lo relacionado con las reuniones no presenciales, se mantiene igualito, no hubo modificaciones. Este es el que pretende solucionar esa discusión que hemos tenido durante estos casi 3 años sobre cuáles son las mayorías y los quórum mínimos que se requieren en las asambleas no presenciales. Aquí este artículo ya lo está regulando. Lo mismo que el artículo 25 del proyecto relacionado con las decisiones por comunicación escrita. Y el artículo 26, que modifica el artículo 44. Bueno, querían hacerle un cambio al artículo 46 de nuestra ley de propiedad horizontal, que es la que tiene que ver con aquellas decisiones que requieren el 70% del total de coeficientes, para incluirle el que se requiriera esa mayoría para prohibir o autorizar destinar las unidades privadas al servicio de hospedaje o alojamiento. Como les anuncié, ya todo eso quedó eliminado del proyecto. Entonces, el artículo que pretendía, reformar ese artículo 46 quedó eliminado del proyecto. Ya no existe en el proyecto ese artículo. El artículo 27 se mantiene, simplemente es un título de la multijunta. Y el artículo 28, que pretende incluir un nuevo artículo a nuestra ley de propiedad horizontal, que es el 49A, se refiere a la integración y alcance de las decisiones de la multijunta. Si se quiere crear un régimen especial para la multijunta, que repito, se utilizarán las propiedades horizontales de primer nivel. Es decir, aquellas que tengan más de 2 hectáreas o más de 2.000 unidades privadas y se creen comunidades de primer nivel. Eso para nosotros hoy en día, nuestras propiedades horizontales normales, llamémoslo así, eso no va a operar. Eso va a operar, repito, es para ese tipo de propiedades horizontales. Y hoy se hicieron varias modificaciones a ese artículo tal como se ha presentado en el proyecto. Ustedes van a distinguir, repito, porque están resaltadas en azul, pero aparte de eso, el texto que se incluyó está en letras azules. Está en rojo lo que venía aprobado de la Cámara y que es nuevo para la propiedad horizontal. Pero está en letras azules lo que se incluyó hoy. Entonces lo van a poder ver, artículo 28 del proyecto y artículo 29 del proyecto, que contiene la naturaleza y las funciones de la multijunta. Luego tenemos el artículo 30 del proyecto, que pretende incluir el artículo 49C a la ley de propiedad horizontal, que quedó igualito a como venía aprobado el proyecto, que tiene que ver con las reuniones, actas y decisiones de la multijunta. Y luego viene un artículo interesante que pretende reformar lo que hoy son las funciones del administrador de la propiedad horizontal. Eso quedó exactamente igual a como había quedado aprobado en el proyecto de la Cámara, salvo lo relativo al recibo de los bienes comunes, porque se le quería incluir esa función al administrador y lo que se dice es, no, oiga, pues si vamos a crear un régimen especial en los artículos 24A, 24B, 24C, 24D, etcétera, pues no le pongamos esa función al administrador. Entonces, aunque, insisto, el proyecto pretende crearle nuevas funciones a los administradores de la propiedad horizontal, se eliminó ese numeral 2 que había sido aprobado en la Cámara. Entonces, por eso lo van a ver en verde y resaltado en rojo. Las demás funciones que se le pretenden crear están en color rojo. También se eliminó, lo estaba dejando para hablar sobre el tema que sé que les interesa mucho, lo que tiene que ver con la función que se le quería imponer de suministrar información actualizada y veraz al Registro Único Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal, que estaba en el numeral 10. ¿Por qué se eliminó esa función? Porque aunque el proyecto en la Cámara había aprobado todo lo que tiene que ver con el Registro Único Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal y la obligación de estar capacitados y el que iban a tener una, entre comillas, vigilancia por parte de las alcaldías que les podrían imponer multas si incumplían sus funciones, quedó eliminado del proyecto. Ya todo eso que tiene que ver con el registro de administradores y con su demostración de idoneidad que estaba proyectado o aprobado en 2 debates por la Cámara quedó eliminado. De resto, repito, en ese artículo, las demás funciones que pretenden crearse, ahí están, que ustedes las van a distinguir en color rojo.
También se crean unas modificaciones, según el artículo 32 del proyecto, en lo que tiene que ver con la administración provisional. Se crea una clara definición de lo que es el administrador provisional y se le otorgan funciones a ese administrador provisional, lo que no tiene nuestro actual régimen de propiedad horizontal. Pero eso tiene exactamente el mismo texto que ha sido aprobado en primero y segundo debate en la Cámara, salvo el parágrafo final, que tiene que ver, insisto, con el registro único de administradores de propiedad horizontal, que desapareció del proyecto. El artículo 33 del proyecto actual crea lo que, también yo insisto, aparentemente es una modificación a nuestro artículo 53 actual sobre la integración del Consejo de Administración, que yo no veo la diferencia, pero si me ayudan a encontrarla, yo sabré agradecerles. El artículo 34 del proyecto, el que hoy se llama artículo 34 del proyecto, lo que sí, eso sí, tiene modificaciones, es que le crea funciones al Consejo de Administración. Antes, o hoy en día mejor, el Consejo de Administración tiene unas funciones genéricas. De aprobarse este proyecto de ley, ya el Consejo de Administración tendrá unas funciones claras determinadas en la ley. Es decir, tiene, según este texto, tendría 8 funciones, porque aunque en el texto aparecen 9, fue eliminada la función 6 en el proyecto y fue aprobada así hoy. Hoy se eliminó la función 6 que dice verificar en el registro único de administradores de propiedad horizontal la inscripción del administrador. Como ya se eliminó el registro único de administradores, entonces ya el consejo no tendría esa función. Pero repito, se le crearon 8 funciones que quedaron aprobadas hoy y que de aprobarse este proyecto de reforma de la ley 675, pues ya le generaría funciones al Consejo de Administración. En la ley de propiedad horizontal actual no existen prohibiciones para ser miembro del Consejo de Administración, ni tampoco existen prohibiciones en el ejercicio mismo. Este proyecto de ley, en su artículo 35, como se denomina hoy, recuerden que les expliqué que antes tenía 79 artículos, que ahora solamente tiene 46, solo tiene 46, cambió su nomenclatura al haber hecho ese cambio. Si se aprobaron 79 en la Cámara y ahora solamente consta de 46, entonces pues la nomenclatura cambia. Entonces, en lo que hoy es el artículo 35 del proyecto, se propone crear un artículo 55A en la Ley de Propiedad Horizontal para crear las prohibiciones a los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio de sus funciones. Ese quedó exactamente igual a como venía aprobado en la Cámara. No tuvo modificaciones hoy. Está exactamente igual al texto que ya venía aprobado. En la Cámara se había aprobado un artículo 55B que establecía la solidaridad de los miembros del Consejo de Administración por las sanciones impuestas o las multas que se impusieran al administrador por parte de las alcaldías. Como desapareció esa posibilidad de que le impongan multas a los administradores, pues obviamente también desapareció la solidaridad de los miembros del Consejo de Administración. Nosotros tenemos un artículo hoy, que es el 58 de la Ley de Propiedad Horizontal, que se refiere a la solución de conflictos, lo que ustedes conocen, el comité de convivencia, los mecanismos alternos de resolución de conflicto. Resulta que se le quiere hacer una modificación a este artículo para dejar un poco más claro cómo es que funciona ese comité de convivencia, porque la verdad sea dicha, en nuestra ley actual no está muy claro qué es lo que hace ese comité de convivencia ni cómo lo hace. Entonces, está planteado de tal manera que se sepa ya con mayor precisión cómo es que va a actuar ese comité de convivencia. Ese artículo está exactamente igual a como viene aprobado de la Cámara. No sufrió ninguna modificación. Ahí no hay ningún cambio. Pero sí se adiciona otro artículo 58A que tiene que ver con esa comité de convivencia en el artículo 37 del proyecto, que tampoco sufre modificación en relación con la Cámara, sobre el manual de convivencia, porque nosotros manejamos manuales de convivencia hoy en día, pero en la Ley de Propiedad Horizontal nada se dice al respecto. Entonces, este proyecto de ley pretende crear un artículo, insisto que es el 58A,
que regule un poco mejor o que determine con mayor precisión qué es eso del manual de convivencia y cómo funciona. En el proyecto que se había aprobado en la Cámara, se ha creado o se ha incluido el artículo 58B, que tiene que ver con un protocolo de violencia intrafamiliar. Ese protocolo de violencia intrafamiliar desapareció de este proyecto. No porque no se quiera hacer nada con la violencia intrafamiliar, sino que es que lo que dice el ponente es que eso no tiene nada que ver con la ley de propiedad horizontal. No hay unidad de materia. Ya hay unas normas que regulan todo lo relacionado con la violencia intrafamiliar. Entonces, no incluyamos ahí un artículo en la ley de propiedad horizontal que no se ocupa de eso. El artículo 38 del proyecto, hoy llamado 38, pretende incluir un artículo que antes se denominaba 58C, pero que hoy ya se va a llamar 58B, relacionado con cómo resolver conflictos entre las propiedades horizontales de diversos niveles. Entonces, eso se mantuvo igual a como está aprobado en el proyecto, solo que se le cambió la nomenclatura y pasó de 58C a ser 58B. Hoy en día, en nuestro artículo 59 de nuestro régimen actual de propiedad horizontal, tenemos las diferentes sanciones que se pueden aplicar a quien viola el reglamento de propiedad horizontal. El proyecto de ley que hoy quedó aprobado en tercer debate exactamente igual a como venía de la Cámara, se pretenden crear algunas modificaciones para decir que en cuanto a la sanción de publicación de una amonestación escrita a ese violador del reglamento, se incluya este texto. Cualquier información sensible o privada de las personas que se llega a obtener no puede en ningún caso ser objeto de publicación o difusión, so pena de que contra tal conducta sea censurada a través del control concreto de constitucionalidad. Digamos que esto se hace para proteger un poco la intimidad de los propietarios que violan el reglamento de propiedad horizontal. Aunque no se utiliza, no es lo más común, porque lo que normalmente se hace es que se le impone una sanción económica. También existe la posibilidad de que la sanción no sea económica, sino que sea una sanción que corresponda a publicar en lugares de amplia circulación un relato de la conducta. Entonces, lo que pretende esto es que si se va a hacer eso, en ese relato no se incluyan situaciones íntimas de esa persona que violó el reglamento de propiedad horizontal. Hay un artículo que se incluyó hoy, no hace parte del proyecto inicial, sino que se incluyó hoy por parte del ponente, para modificar el artículo 60 de nuestra actual ley de propiedad horizontal en un punto muy pequeño y muy específico. Nosotros hoy en día, con la ley que existe, podemos imponer multas, como lo acabo de decir. Y esas multas, siempre ha existido la inquietud de cómo se cobra. Siempre han dicho, bueno, ¿y la multa cómo se cobra? Mi posición personal es que esas multas se pueden cobrar a través del mismo proceso ejecutivo en el que se cobran las cuotas de administración. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. La ley dice que el certificado del administrador podrá incluir a cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, multas e intereses. Y con ese certificado se inicia el proceso ejecutivo. Sin embargo, alguien pues convenció al senador de que sería bueno que se dejara claro que esas multas prestan mérito ejecutivo. Entonces, él incluyó ese testigo hoy en el artículo 60. Entonces, es un artículo nuevo que pretende incluirle al artículo 60, al final del mismo, un texto que diga: las multas que se impongan por parte de las propiedades horizontales como consecuencia del incumplimiento del reglamento prestarán mérito ejecutivo. Bueno. El artículo 47 del proyecto inicial, ya lo anuncié, que regulaba lo relacionado con la accesibilidad para personas con discapacidad, quedó eliminado del proyecto, por las razones que ya expliqué. También el artículo 48 del proyecto, que regulaba cómo podían acceder ya no solamente a la propiedad horizontal, sino a las discusiones en la asamblea, quedó eliminado del proyecto. Lo mismo el artículo 49, que creaba un título de disposiciones varias, quedó eliminado del proyecto. Todos ustedes lo van a ver, como lo dije al comienzo, resaltado en color verde y tachado.
ya no hace parte del proyecto. Había sido aprobado por la Cámara, pero ya no hace parte del proyecto. El artículo 50, que creaba el título del Registro Único Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal, quedó eliminado. Lo mismo que el artículo 51 del proyecto, que creaba ya el Registro Único de Administradores de Propiedad Horizontal, quedó eliminado, ya no existe en el proyecto. Todo eso de lo que se habló del registro de administradores, de su inscripción, de tener que estar inscritos en el registro para poder hacer parte de la administración de la propiedad horizontal, de la posibilidad de imponerle sanciones, todo eso ya quedó eliminado del proyecto. Obviamente hay voces a favor, voces en contra de eso, pero yo lo que vengo a manifestar en esta conferencia al menos es que ya eso no hace parte del proyecto. Como lo dije, se podría revivir, sí, se podría revivir si en la ponencia que se va a presentar ante el Senado se incluyera nuevamente, pero pues la lógica nos indica que no. ¿Y por qué no se va a incluir? Porque el senador ponente de este proyecto es el senador Germán Barón Cotrino. Él fue el ponente del proyecto en la comisión primera y hoy fue nombrado ponente del proyecto ante la plenaria del Senado. Le dieron 8 días para presentar la ponencia. Entonces, pues, ¿qué es la lógica que nos indica? Que si ya quedó aprobado por la comisión, pues él va a presentar exactamente al Senado el mismo proyecto que fue aprobado hoy. Entonces, todo esto, pues, obviamente se va a eliminar. También lo que tenía que ver con la obligación de la protección de datos en ese registro único, pues, obviamente al quedar eliminado el registro único, también quedó eliminado. El artículo 40, el que es hoy el artículo 40 del proyecto, quedó exactamente igual a como venía aprobado de la Cámara, que tiene que ver con las parcelaciones. Nosotros hoy, en el régimen de propiedad horizontal, tenemos un artículo 85 que dice que las parcelaciones se podrán someter al régimen de propiedad horizontal y que podrán tomar algunas normas de la ley de propiedad horizontal. La reforma lo que dice es que si se van a someter al régimen de propiedad horizontal, tienen que tomar la totalidad de la ley de propiedad horizontal, que ya no es por parte, sino la totalidad de la misma. El artículo 41, el que es hoy el artículo 41 del proyecto, que crea el artículo 85A, en el proyecto que aprobó la Cámara decía crea el artículo 90, pero pues como este proyecto ya no le crea algunos artículos a la ley de propiedad horizontal, ya entonces no será el artículo 90, sino el 85A, es el que fija las competencias para imponer sanciones en relación con la propiedad horizontal. Se le elimina la parte que tiene que ver con el registro único de administradores, pero se mantiene la competencia de la imposición de sanción. Yo pienso que ahí hay una cierta contradicción porque no entendería yo, entonces, si no va a haber registro único y el registro único era el que establecía las sanciones, ¿por qué se les sigue manteniendo competencia a ellos para imponerles sanciones? Pero pues eso lo tendremos que analizar con detenimiento cuando ya el proyecto quede completamente aprobado. Como parte del registro único estaba en que ese registro se publicaran vacantes del cargo de administrador de propiedad horizontal, lo contenía el artículo 54 del proyecto, ese también quedó eliminado, como quedó eliminado el artículo 55 que fijaba la obligación de inscribirse en el registro único. Y los requisitos para la inscripción que contenía el artículo 56 también ya quedó eliminado. Las infracciones, como lo expliqué hace un momento, se eliminan. El artículo 57 del proyecto original quedó eliminado. Y lo mismo el artículo 58 que establecía los tipos de sanciones que se podían imponer por cometer esas infracciones. La autoridad sancionadora también quedó eliminado. Ese era el artículo 96 era el artículo 59 original del proyecto que pretendía incluir en la ley de propiedad horizontal el artículo 96 y también la legitimidad en la causa por pasiva que se regulaba en el artículo 56 del proyecto que pretendía crear el artículo 97 de la ley de propiedad horizontal queda eliminado, al igual que la legitimidad proactiva. El procedimiento y la reclamación quedó eliminada también, que estaba en el artículo 62, y la posibilidad de que el gobierno nacional creara un decreto reglamentario para todo lo relacionado con ese registro, pues obviamente al desaparecer el registro también queda eliminado. Se quería crear
un ente de inspección, vigilancia y control para las propiedades horizontales. Eso hacía parte del proyecto aprobado por la Cámara en el artículo 65. Hoy quedó eliminado por completo, la ponencia no lo contemplaba, y hoy pues obviamente la ponencia se presentó tal como la venimos hablando, salvo las modificaciones de las que les he anunciado y que están en este texto en color azul, y pues quedó también eliminado del proyecto. El proyecto conservaba, tal como lo presentó el senador, el artículo que creaba el artículo 102 de la Ley de Propiedad Horizontal frente a la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda fuese una autoridad doctrinal en relación con la propiedad horizontal. Hoy se planteó que esa ya es una función creada para el Ministerio de Vivienda y que no vale la pena transcribirla nuevamente en la Ley de Propiedad Horizontal, y por ende se eliminó el artículo. Entonces, aunque se ha presentado en el proyecto el artículo 42 a consideración de la comisión por parte del senador ponente en este tercer debate, quedó eliminado. También quedó eliminado el artículo 67 que se refería al régimen comunitario, el artículo 68 que se refería al fomento de la participación en la propiedad horizontal, el artículo 69 que se refería a los consejos locales, municipales y distritales de propiedad horizontal, y el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal quedó eliminado. Y el famoso artículo 72 y 73, que ya lo anuncié desde el comienzo, que regulaba lo relacionado con los servicios de hospedaje y alojamiento en la propiedad horizontal, hoy quedó eliminado del proyecto. Entonces, para que quedemos claros con eso, hoy en día, si usted tiene un inmueble en un conjunto residencial y lo quiere alquilar por espacio menor a 30 días, tiene que revisar si en su reglamento de propiedad horizontal eso está permitido. Si no está permitido, no lo puede hacer. Si está permitido, lo puede hacer obviamente cumpliendo otra serie de requisitos que la ley exige, que es el Registro Nacional de Turismo, etcétera, etcétera. No es la conferencia de esto, pero lo que le quiero decir es, hoy en día no lo puede hacer. El proyecto, como ha quedado aprobado en la Cámara, decía que de convertirse en ley, todos iban a poder alquilar sus inmuebles como vivienda turística, y si algunos propietarios no estaban de acuerdo con ello, tenían que ir a la asamblea a prohibirlo en el reglamento. Hoy quedó eliminado ese artículo del proyecto, y de aprobarse la ley como quedó aprobada hoy en tercer debate, es decir, de ir al cuarto debate con este mismo texto y ser aprobado así igualito por el Senado, no podría alquilarse un inmueble como vivienda turística en propiedad horizontal residencial a menos que el reglamento de propiedad horizontal lo permita. Es decir, quedaría todo como está hoy, no habría ninguna modificación. Ya estamos llegando al final. El artículo 43 del proyecto, tal como ha sido aprobado, creaba el artículo 110 de la ley 675, ahora es el 85C, referido a las actividades de reciclaje. Y el artículo 44 del proyecto creaba un régimen de transición del artículo 111, que hoy es el artículo 86, que de convertirse en ley, pues se convertirá en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Horizontal, y está exactamente igual a cómo se aprobó por la Cámara. ¿Yo qué quiero resaltar de este artículo? El que si se aprueba la reforma a la Ley 675 antes de este 20 de junio, que como lo digo, el 20 de junio es la fecha límite para aprobarse. Si la plenaria del Senado no se reúne a discutir este proyecto, antes del 20 de junio no quedará aprobado y quedará archivado. Pero si se aprobara la reforma que hay que hacer en los reglamentos de propiedad horizontal, no tendría costo ni en la notaría ni en la oficina de registro. Miren, en su artículo, en el texto que ustedes tienen, dice claramente: las propiedades horizontales sometidas al régimen consagrado en la Ley 75 se regirán por las disposiciones de la presente ley a partir de la fecha de su vigencia y tendrán un término de 2 años para modificar en lo pertinente sus reglamentos. Oigan bien, para estos efectos, los cambios al reglamento que se realicen durante el periodo de transición, es decir, esos 2 años, estarán exentos del pago de derechos notariales y registrales por única vez. Entonces ahí hay esa ventaja para la propiedad horizontal
que no tendría ese costo. Y el artículo final pues, del proyecto, que es el 45, que realmente va a ser el 46 cuando se incluya esa modificación al artículo 60, dice que rige a partir de su publicación. Bueno, les repito, esta era una conferencia donde queríamos darles cuenta de cuál era el nuevo texto aprobado en el Senado. Bueno, la conferencia se ha presentado, pero por fortuna hoy ya tenemos el aprobado en tercer debate en la comisión primera. Se llama primer debate porque pues en cada cámara son 2 debates, primero y segundo, pero en la cuenta que uno lleva del número de debates que se requieren, este ya es el tercer debate. Entonces, como les repito, se trataba de darles a conocer a ustedes el texto, de darles a conocer a ustedes las modificaciones, ya quedaron con el texto, está en nuestra página, ya les enviamos enlaces, se los voy a volver a poner para los que llegaron tarde, ese texto está ahí, ustedes le pueden dar clic y verlo cuantas veces quieran en nuestro portal. Ahí va a estar a disposición de ustedes, lo van a poder ver. Lamentablemente para ustedes no lo permite bajar nuestra página y la razón es muy sencilla, se la voy a explicar. El ingreso a nuestra página es gratuito. Ustedes son suscriptores, la gran mayoría gratuitos. Y lo único por lo que nosotros obtenemos unos centavitos es por las visitas que ustedes le hacen a nuestra página. Y literal, son centavos. Es decir, cuando ustedes visitan nuestra página, nosotros recibimos unos centavitos. Pero ahí está el dicho, de centavo en centavo se consiguen los pesos. Entonces, si ustedes lo bajan, no vuelven a nuestra página. En cambio, si ustedes lo ven en nuestra página, cada que ustedes ingresan nos regalan unos centavitos, que es lo que nos permite sostener la página. No es que nosotros nos volvamos ricos con la página tiene unos costos altísimos. Ustedes pensarán que no, pero sostener un portal web tiene unos costos muy altos y nosotros debemos sostenerlos ¿con qué? Con esa publicidad que les aparece a ustedes cuando nos visitan. Entonces, visítennos por favor para que nosotros podamos sostener nuestro portal. Recuerden, ustedes cómo se enteran de nuestras noticias. Se las enviamos a sus celulares. Los que ustedes amablemente nos dieron el número cuando se suscribieron gratuitamente a nuestro portal. Pero es necesario que ustedes graben el número del celular, porque si no lo graban, no les llega el mensaje. ¿Por qué no les llega? Porque ustedes son 24,000 suscriptores. Nosotros para poderles enviar a ustedes los mensajes los tenemos que hacer a través de difundidos de WhatsApp. Entonces, si ustedes no nos tienen grabados, no reciben nuestros mensajes. 2, se los enviamos por correo electrónico. El correo electrónico se tiene que enviar a través de una plataforma que envía correos masivos, porque repito, son más de 20,000 suscriptores. Esos correos masivos, si ustedes no lo abren, él se los envía a spam, a correo basura. Entonces, si ustedes no abren el correo, no ven nuestras noticias. ¿Qué necesitamos? Que los abran. Si ustedes van y buscan en este momento en su bandeja de correo no deseado, el correo envíos@contodapropiedad.com, se darán cuenta de la cantidad de correos con noticias que les enviamos que se están perdiendo por no abrir los correos. Los invitamos cordialmente a que abran nuestros correos, le den clic en nuestros correos y estén actualizados con la propiedad horizontal. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su paciencia con los inconvenientes técnicos que tuvimos al comienzo y muchas gracias por haber esperado a que yo pudiera enviarles el texto para que lo vieran. Una feliz noche para todos y para quienes dedicaron su tiempo a criticar y a, entre comillas, el chat, llenarse de más rabia y de más odio, yo les hago una invitación de corazón a que depongan sus corazones y le vean lo bueno que puede tener esta reforma a la ley de propiedad horizontal. Probablemente no sea la mejor reforma, sí, es cierto, pero algunas cosas buenas nos trae y podríamos utilizarlas. Ojalá que quede aprobada antes del 20 de junio y si no, pues seguramente seguirán intentando reformar. Feliz noche para todos.